Buenos días todavía, ¿cómo están? Le envié un telegrama a 12 de mis amigos, todos hombres muy distinguidos, de buena reputación y de alguna posición social. El mensaje decía simplemente: huye pronto, todo se ha descubierto. En menos de 24 horas, los 12 aludidos ya habían salido del país. Esta es la historia que Sir Arthur Conan Doyle, el escritor inglés que le dio vida al detective famoso Sherlock Holmes, repetía en reuniones sociales. Y aunque es una historia ficticia, nos ayuda para ilustrar una realidad que nos cuesta mucho admitir. Que hay ciertas cosas de nuestra vida que preferimos dejar ocultas. O en otras palabras, que no siempre somos honestos acerca de la imagen externa que proyectamos a otros. O como lo diría Jesús, que la hipocresía tiene que ver con nosotros. Y que como dirían por ahí, todos tenemos rabo de paja cuando hablamos de este tema. Y es de este tema que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la hipocresía y su relación con nosotros. Vamos a escuchar una advertencia de Jesús, a guardarnos de ella. Y vamos a escuchar algunas muy buenas razones que Él nos da para hacerlo. De forma que podemos atenderla con temor y con confianza, aunque eso suene tan paradójico. Entonces acompáñenme por favor al capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 12. Y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Lucas capítulo 12, versos 1 al 12. Leo en la Nueva Versión Internacional. Mientras tanto, mientras Jesús estaba en la casa del fariseo que lo había invitado a comer y barría el piso con los fariseos y los escribas, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. No se venden 5 gorriones por 2 moneditas. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero al que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Acompáñenme a orar una vez más. Señor, muéstranos quién eres tú, de tal forma que te temamos a ti mucho más que a cualquier hombre, y también de forma que podamos confiar en ti de forma inquebrantablemente firme, porque te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver entonces en este texto, en primer lugar, como ya mencionamos,
que la hipocresía tiene que ver con nosotros, que es nuestro problema también. Luego vamos a ver, en segundo lugar, que la hipocresía es inútil, no tiene sentido. En tercer lugar, veremos que el temor a Dios nos hace libres. Y finalmente, en cuarto lugar, vamos a ver que la confianza en Dios nos afirma o nos sostiene. Entonces, número 1, la hipocresía también es problema nuestro. La semana pasada escuchamos el final del capítulo 11 de Lucas, donde Jesús está de forma muy dura, está, digamos, exponiendo la hipocresía de los fariseos y de los líderes religiosos. Y a pesar de que el pastor Carlos nos dijo, tal vez algunos lo recuerdan, que nadie puede escaparse de esta realidad, cuando nosotros escuchamos hablar acerca de los fariseos, inmediatamente nos distanciamos de ellos. Pensamos que no somos como ellos, que no tenemos nada que ver con su hipocresía. Para los fariseos la hipocresía consistía en fingir su piedad. Ellos mostraban ser más puros y más devotos de lo que realmente eran. Y qué bueno que nos preguntáramos, ¿acaso nosotros no hacemos lo mismo? Tal vez no de las mismas maneras en que ellos lo hacían. Está bien, podemos reconocer eso. Pero les voy a dar algunos ejemplos que demuestran que nosotros también pretendemos ser más santos de lo que somos. Rara vez tenemos algún pecado que confesar. Y cuando los confesamos, son pecados muy superficiales o adornados, espiritualizados para que no suenen como realmente son, especialmente si somos líderes o hasta pastores. No reconocemos fácilmente nuestras faltas, nuestros errores, más bien los justificamos y explicamos por qué los cometimos. Nos comparamos con personas que son más pecadoras que nosotros porque salimos bien en esa comparación, nos sentimos moralmente superiores. Juzgamos la justicia de los otros según nuestro propio estándar de santidad. Nos conformamos con adorar a Dios solamente en lo externo. Alzamos las manos, alzamos la voz, aunque nuestro corazón esté frío y distante. No pedimos ayuda fácilmente, ni siquiera cuando estamos desesperadamente necesitados de ayuda. Juzgamos a la gente por la apariencia, por lo que se ve. Toleramos pecados privados siempre y cuando no se hagan públicos. Y la peor de todas es la que ya mencionamos. Oímos la palabra fariseo y decimos para nosotros mismos, gracias Señor porque no soy como esos hombres. Y no nos damos cuenta de que es justamente diciendo eso que actuamos como el peor de los fariseos. Véase Lucas capítulo 18 que llegaremos allá. Entonces admitamos que los creyentes podemos caer en la misma hipocresía farisaica y que de hecho lo hacemos y lo hemos hecho. ¿O alguno de ustedes se sentiría tranquilo si le dijéramos hoy, vamos a proyectar en esa pantalla los más profundos de tus pensamientos, los más ocultos de tus acciones? Yo no. Y creo que eso demuestra que este asunto sí tiene que ver con nosotros. Y por eso es que Jesús inicia este texto dirigiéndose a sus discípulos. Él está en medio de una multitud, en la casa de los fariseos, pero se dirige a los discípulos y les dice, guárdense, cuídense de la hipocresía. Especialmente porque la hipocresía es como una levadura. Un poquitico es suficiente para leudar toda la masa. Si somos hipócritas en una área de nuestra vida, pronto lo seremos en todas las demás y pronto contagiaremos a otras personas también. Pero los cristianos también podemos caer en otra forma de hipocresía, que es la de los expertos en la ley, a quienes Jesús también reprende al final del capítulo 11 de Lucas. Jesús les decía que ellos se habían apropiado del conocimiento de Dios y que no solamente no lo disfrutaban, no lo aplicaban, sino que no lo compartían con otros.
Este capítulo 11 termina con los líderes religiosos resentidos contra Jesús. Este capítulo 12 empieza con una multitud detrás de Jesús tan grande que ya se atropellaban unos a otros. En este punto del ministerio de Jesús era peligroso identificarse con él. En este momento del ministerio de Jesús, confesar a Cristo era ponerse en una posición políticamente incorrecta. Y esto podía causar que incluso los más cercanos a Jesús, como sus apóstoles, se vieran tentados a esconder su fidelidad a Cristo, a ocultar su lealtad y su compromiso con Jesús. Y eso también es hipocresía. Y aunque Jesús nos advierte contra todas las formas posibles de hipocresía, esta es la que está en su mente en este texto y en esta advertencia. Lo vamos a ver más claramente más adelante. Entonces, habiendo admitido que la hipocresía es nuestro problema, también pasemos a ver lo primero que Jesús nos enseña acerca de ella, que la hipocresía es inútil, en los versículos 2 y 3. Jesús no solamente nos está advirtiendo que nos guardemos en contra de la hipocresía, Él nos está dando una primera y muy buena razón para hacerlo, y es que la hipocresía es inútil. La hipocresía depende de la noción de que podemos esconder la realidad de lo que somos. De ahí parte la hipocresía, pero eso es sencillamente falso. La verdad prevalecerá, tarde o temprano. Todo será descubierto. Es cuestión de tiempo. Puedes esforzarte por maquillar la verdad y encubrirla, y tal vez lo consigas por un tiempo, pero algún día, eventualmente, se revelará. Esa es la bomba que Jesús hace explotar aquí en estos dos versículos, que nada permanecerá definitivamente oculto. Llegará el día en que todos nuestros secretos serán completamente expuestos, publicados, el día del juicio final. Y si pensar en esto nos causa alguna inquietud y alguna angustia, entonces comprobamos una vez más que esto sí tiene que ver con nosotros. Es más, ni siquiera hay que esperar hasta el día del juicio final. Hoy, antes de que ese día llegue, Dios ya conoce todo acerca de nosotros y no podemos esconderle absolutamente nada. Él no solamente escucha lo que decimos de labios para afuera, Él ve el corazón y las motivaciones detrás y lo que verdaderamente amamos. Él no solamente ve las buenas obras que nosotros hacemos lucir delante de las otras personas, Él también ve lo que pensamos y lo que hacemos en secreto. El hipócrita podrá engañar a mucha gente, pero jamás a Dios. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Hebreos 4:13. Reconocer esto es un antídoto que nos guarda contra la hipocresía. Reconocer esto nos convence de que es inútil, de que no tiene sentido ni futuro. Como decía el obispo J.C. Ryle, ¿cuántas cosas se hacen continuamente que jamás serían hechas por los hombres si supieran que están siendo observados? Pues estamos siendo observados. Y esto nos conecta con el tercer punto. El temor de Dios nos libera, porque tal vez algunos de nosotros, escuchando estas palabras, sentimos algo de temor. Sentimos temor de Dios después de reflexionar en esto. Y eso es lo que los pecadores deberíamos sentir delante de un Dios santo. Pero contrario a lo que normalmente pensamos sobre el temor, temerle a Dios es bueno porque nos libera de otros temores y nos libera de la hipocresía, porque en esencia la hipocresía es un problema de temor.
La hipocresía viene por un desajuste en nuestros temores. ¿Cómo así? El hipócrita le tiene mucho miedo al hombre, pero teme muy poco a Dios. Una de las razones por las que nosotros recurrimos a la hipocresía es porque nos afecta demasiado la opinión de otras personas. Le tenemos tanto miedo a la respuesta de la gente ante quiénes somos realmente que preferimos esconderlo, maquillarlo, editarlo. Pero como dice el pastor Mike McKinley, nuestros miedos revelan nuestra teología. Nuestro miedo al hombre revela lo que creemos acerca de Dios, que tenemos un Dios muy pequeño, que tenemos un Dios irrelevante, un Dios muy poco importante, un Dios cuya opinión no nos importa tanto como la de otra gente, un Dios cuyo juicio no nos preocupa tanto como las represalias humanas. Por eso es que Jesús tan enfáticamente nos está diciendo que debemos temer a Dios. Y lo repite, si se dieron cuenta en estos versículos, varias veces. Está hablándole a los discípulos, a quienes en este caso llama sus amigos, y les está diciendo a ellos que deben temer a Dios. ¿Y por qué? Primero, porque puede quitarnos la vida. Y segundo, porque además tiene poder para echarnos en el infierno. Tiene autoridad, dice la Reina Valera. En el peor de los casos, los hombres pueden quitarnos la vida. Y aunque eso suene muy extremo, no pueden hacer nada más. Pero Dios sí. Después de quitar la vida, Él tiene poder para echarnos en el infierno. Y por eso Él es digno de un temor mayor. Si hay algo a lo que deberíamos tenerle miedo, es a esa posibilidad de ser echados en el infierno. Cuando todos nuestros pecados y nuestras obras sean expuestas delante del juicio de Dios. Yo sé que hoy no nos gusta hablar de este tema, ni siquiera en la iglesia. No nos gusta pensar en un Dios airado, en un Dios que juzga, en un Dios que condena en el infierno. Nosotros vivimos en la era terapéutica, en la posmodernidad, donde la autoestima y la autoaceptación son la norma de la salud mental. Y por eso nos resistimos y nos cuesta siquiera pensar que cuando Dios nos examina nos encuentre desagradables. Por eso nos cuesta admitir que tal vez somos dignos del infierno. Pero Jesús no comparte esta postura. Jesús se identifica con una enseñanza bastante impopular, y es que Dios puede hacer eso y que los cristianos deberíamos tenerle miedo y temerle por esa misma razón. Si hay algo, según Jesús, a lo que sí deberíamos tenerle miedo, no es a los hombres, sino a que llegue el juicio final y descubramos que estábamos del lado equivocado de su veredicto. Entonces vemos que nuestro problema es un problema de temores. Le tememos a las cosas equivocadas o les tememos desproporcionadamente. Y aunque el temor generalmente nos parece algo negativo, cuando nuestro objeto de temor es Dios, es algo muy positivo, es algo que nos libera de todos los demás miedos inferiores, de todos los miedos que parece que están en todas partes en nuestra vida. Este fue el caso de Policarpo. Policarpo fue pastor de la iglesia de Esmirna, en la actual Turquía, una de las 7 que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Cuando tenía 86 años fue arrestado y fue condenado por negarse a ofrecer incienso al emperador, que era una forma de reconocerlo como Dios. Policarpo se negó a hacer eso por causa de su fe en Cristo, porque para él Jesús era el único Señor y no el César. Entonces, cuando fue amenazado para ser quemado vivo, si no negaba
su fe en Cristo, si no desconocía su señorío, Policarpo respondió: 86 años le he servido y no me ha hecho sino bien. ¿Cómo podría entonces blasfemar contra mi Rey y Salvador? Ustedes me amenazan con un fuego que arderá por un momento y que después de un poco tiempo se apagará, pero ignoran acerca del fuego del castigo eterno que está preparado para los malvados. Policarpo fue quemado vivo, y como las llamas no tuvieron suficiente fuerza para consumirlo, sus verdugos lo tuvieron que atravesar con una lanza. Sin embargo, murió confiado de que no sufriría el infierno y de que la muerte sería su paso a la gloria. El cielo lo recibió de pie y con una ovación. Y esto nos lleva al último punto: la confianza en Dios nos afirma, porque Jesús está conectando su enseñanza sobre el temor de Dios con la confianza. Y eso nos parece paradójico, porque el temor y la confianza parecen emociones antagónicas, parece que no tuvieran nada que ver la una con la otra. ¿Cómo es que Jesús puede no solo decirnos, sino repetirnos, témanle a Dios, y acto seguido decirnos, no teman? Porque eso es lo que hace en el versículo 7. Jesús, después de invitarnos a temer a Dios, nos invita inmediatamente a confiar. Nos dice, no temas. Y todos sabemos que escuchar esas palabras, aunque es muy bueno, no tiene un efecto automático. El temor no se esfuma simplemente porque alguien nos diga, no temas. Y la confianza no inunda nuestro corazón simplemente porque alguien nos diga, no tienes por qué temer. Necesitamos una buena razón para reaccionar así. Y Jesús nos da esa muy buena razón aquí en esta porción del texto. La razón que Jesús nos da para tener confianza en Dios es que delante de Él tenemos mucho valor. La forma en que Jesús está haciendo esto es por la vía del contraste, en los versículos 6 y 7. Él toma el ejemplo de los gorriones, unas aves tan numerosas, tan pequeñitas que son insignificantes. En ese tiempo lo eran de tal manera que por 2 moneditas, nos dice este texto, se compraban 5 gorriones. El texto paralelo en Mateo nos dice que por 1 moneda se compraban 2 gorriones. O sea que por 2 monedas se compraban 4. Vemos aquí que el quinto sencillamente se agregaba, se encimaba. Así de despreciables eran estos pajaritos. Sin embargo, nos dice este texto sorprendentemente que Dios los tiene en cuenta, a los insignificantes gorriones, que Dios no se olvida de ninguno de ellos, dice el versículo 6. Impresionante, una forma muy hermosa de ver cómo Dios cuida y se interesa hasta por los detalles más nimios de su creación. Pero sigamos la lógica de Jesús, porque Él está armando un argumento sobre esto. Hay algo más de lo que Dios no se olvida. ¿Lo notaron en el texto? Los cabellos de nuestra cabeza. Los médicos científicos han estimado que en general una persona rubia tiene aproximadamente 145,000 cabellos. Una persona pelinegra tiene 120,000 y una persona pelirroja tiene 90,000. Algunos ya no tienen ninguno, pero eso es otro tema, ¿cierto? El texto nos está diciendo no solamente que Dios conoce el número exacto de los cabellos en tu cabeza, sino que los tiene enumerados. El texto dice que los tiene contados. ¿Qué quiere decir eso? Que si a ti se te cae un cabello, Dios podría decirte, mira, ese es tu cabello número 2751. Y eso suena exagerado, y lo es una hipérbole por medio de la cual Jesús nos está dando a conocer lo mucho que Dios se interesa en nosotros. Es una forma muy generosa de decir que no somos insignificantes para el Todopoderoso, que Él no nos pasa por alto. La lógica es, si Él muestra interés
en algo tan absolutamente trivial como el número de tus cabellos, eso quiere decir que todo tu ser le importa demasiado, que su atención está demasiado enfocada en ti, que persiste su preocupación por tus asuntos, aun por los más pequeñitos. A Dios le importa todo lo que tiene que ver con nosotros. A Dios le importamos nosotros, y mucho, según nos está enseñando Jesús. Y entender esto, entender que delante de Dios tenemos mucho valor, nos libra de la hipocresía también, por dos razones más. La primera, porque atiende una de sus causas, otra de sus causas, nuestra propia inseguridad. Otra de las razones por las que nosotros recurrimos a la hipocresía es porque no creemos que somos valiosos. No creemos que tenemos valor. Nos cuesta siquiera imaginar que a alguien en el mundo le importamos. Y entonces intentamos a cualquier costo validarnos delante de otras personas por medio de su aprobación. Buscamos desesperadamente que otros nos hagan sentir apreciados y por eso hacemos uso de la hipocresía para evitar todo rechazo, para evitar cualquier desaprobación. El hipócrita no descansa en el valor que Dios le da, sino que busca recibir su valor de las personas. Y Jesús nos está diciendo que eso no tiene sentido, que no tenemos que hacer eso, que eso es un despropósito. Él nos está diciendo que a alguien, la persona más importante del universo entero, cuya opinión contará eternamente, sí le importamos y que le importamos mucho. Y si Dios nos da su aprobación y nos estima con tan alto valor, a mí qué gorriones me importa lo que la gente piense. Si un Dios bueno y todopoderoso ha expresado su interés por mí y su cuidado de esta manera, entonces no hay opinión humana, no hay ninguna represalia religiosa, no hay ningún régimen político al que yo le tenga que tener miedo. El cuidado amoroso de Dios es un buen lugar para depositar nuestro sentido de valor, nuestra confianza. Cuando nuestra propia valía está en Dios y depende de Dios, entonces está protegida, es inaccesible a todo lo que la quiera amenazar. Como decía el autor Kent Hughes, el temor al Señor es un temor seguro. Tú vales mucho para Dios. Deja de estar mendigando la aprobación de las personas. La segunda razón por la que entender nuestro valor delante de Dios nos libra de la hipocresía es porque aumenta nuestra confianza en Él, nos ayuda a confiar en Él mejor. Cristo nos dice que Él cuidará de nosotros en medio de todas las consecuencias que nos pueda traer confesarlo públicamente. Él está prometiendo que si lo reconocemos delante de los hombres, Él nos reconocerá delante de los ángeles de Dios el día del juicio final. Y también está prometiendo que su Espíritu Santo nos dará ayuda en el mismo momento en que nos metamos en problemas por causa de confesar nuestra fe en Cristo. En lugar de blasfemar contra el Espíritu Santo, los creyentes experimentan que el Espíritu habla a través de ellos cuando se metieron en un aprieto por causa de su fe. El texto no nos está diciendo que no tenemos que prepararnos, por ejemplo, para predicar o para enseñar. No nos está diciendo eso, aunque algunas personas lo han usado de esa forma. El texto lo que nos está diciendo es que si confesar a Cristo e identificarnos con Él nos mete en un problema, podemos estar seguros de que el Espíritu Santo nos dará las palabras que necesitamos en ese momento. Y ojo, no para salvar nuestro pellejo necesariamente, sino para ser testigos fieles de Cristo.
Jesús no le está prometiendo a sus discípulos que serían librados del peligro, ni siquiera de la muerte. De hecho, 11 de los 12 apóstoles que estaban escuchando estas palabras pasaron a la gloria violentamente. Lo que Jesús sí les estaba garantizando es que Él está en el absoluto control de todos los detalles de todo lo que ocurre bajo el cielo, aún de la caída de uno de tus cabellos, y que a Él le importa y que está interesado en eso. Segundo, que Él proveerá la ayuda necesaria para ser testigos fieles de Cristo y que además nos guardará más allá de la muerte. No necesariamente de la muerte, pero sí más allá de la muerte, que es a Él a quien le corresponde definir el destino eterno de las personas. En conclusión, entonces, la hipocresía también es problema nuestro. Y Jesús nos da buenas razones para guardarnos de ella, su inutilidad, un temor mayor que el temor de los hombres y una confianza más segura, que es la confianza en Dios. Es por eso que los cristianos debemos confesar a Cristo siempre, abiertamente, cada vez que tengamos la oportunidad. Jesús está instando a sus seguidores a que se identifiquen con Él públicamente, que lo confiesen. Jesús está diciendo que la fe verdadera se expresa verbalmente, con palabras. Miren cómo lo decía el apóstol Pablo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos 10, 9 y 10. Y alguien puede decir en este punto, sí, Juanjo, pero es que tú no conoces la atmósfera tan pesada de mi lugar de trabajo. Es que tú no sabes nada del ambiente de mi lugar de estudio. Tú no te imaginas la intimidación que yo tengo que enfrentar todos los días. Tú no sabes cuánto deseo yo quedar bien con todo el mundo, no ganarme problemas con nadie, que no me vean como un mojigato o como un ignorante porque digo que soy cristiano. Además, si yo doy testimonio de Cristo con mi manera de vivir, ¿por qué necesito ponerlo en palabras? ¿Por qué tengo que decirle a la gente que soy cristiano si yo tengo muy buen testimonio? Mi fe es una cuestión muy personal. ¿Para qué hacerla pública? ¿Para qué hablar de eso con otros? ¿Para qué siquiera presentársela a otros? Si nosotros hemos caído en la tragedia de pensar así, tendríamos que preguntarnos si realmente tenemos fe verdadera. Nosotros deberíamos confesar a Cristo abiertamente, gozosamente, consistentemente, cada vez que nos sea posible. Sí, incluso en esa reunión de trabajo de la que depende mi bono de fin de año. Sí, incluso en esa clase con ese profesor que tiene en sus manos mi futuro académico. Sí, incluso delante de ese amigo o esa amiga que podría cerrarme la puerta a mi aprobación social. De lo contrario, somos unos hipócritas. Y tú dices ser cristiano, pero no confiesas a Cristo abiertamente, tú eres un hipócrita. Y Jesús es tu Señor y tu Salvador y tu tesoro, pero te mantienes como un cristiano encubierto, camuflado, eres un hipócrita. Si eres creyente aquí el domingo, pero no mañana, donde sea que desarrolles tu vocación, tú eres un hipócrita. Si dices ser cristiano, pero tus familiares no saben, tus amigos no saben, tú eres un hipócrita.
¿Te ves ahí? Yo me he visto ahí muchas veces en los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque no temo apropiadamente a Dios. No lo veo como Él es, porque si lo hiciera no le tendría miedo a nadie para decirle, Él es mi Dios. ¿Y tú? Porque me olvido y la verdad me cuesta mucho creer que Dios me valore de la forma tan elevada en que Él lo hace. ¿Y te pasa también eso? Porque no creo que negar a Cristo sea tan grave como para que Él me niegue el día del juicio final. ¿Lo crees tú? Porque no confío verdaderamente hasta el punto de poder descansar en que el Espíritu Santo me va a ayudar cuando me meta en problemas por causa de mi fidelidad a Cristo. ¿Tú sí lo crees? Estamos entonces en las mismas. Hay buenas noticias para nosotros los hipócritas, los cobardes, los incrédulos. Y parten de la persona misma de Jesús, porque Él es muy diferente. Jesús no es un hipócrita, Jesús no es un cobarde, Jesús no es un incrédulo. Jesús estuvo dispuesto a ilustrar y encarnar todas sus enseñanzas. Jesús no ocultó su conocimiento de la verdad, especialmente acerca de Dios y de los hombres. Él lo predicó y Él los expuso cuando tenía que hacerlo. Él estuvo dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por causa de su fidelidad a Dios y en dependencia de Dios también. Esas consecuencias lo llevaron a la cruz del Calvario, donde Cristo se identificó contigo en la más baja de tu condición, en lo más bajo de tu condición. Él se identificó contigo ahí. Y es precisamente ahí en la cruz donde podemos ver que tiene sentido temer a Dios y al mismo tiempo confiar en Él. Porque en la cruz Dios derramó toda su ira y su santa indignación por el pecado. Él mostró su justicia. Él mostró que es un Dios severo, digno de ser temido. Pero también mostró ahí en la cruz su amor, de manera más dulce que en cualquier otro lugar y en cualquier otro momento. Porque Él amó tanto a sus amigos, como nos llama en este texto, que dio a su único hijo para morir en nuestro lugar. Este Dios, tan aterradoramente santo, es al mismo tiempo increíblemente misericordioso y amoroso. Y por eso es que podemos al mismo tiempo temerle y confiarle toda nuestra vida y con todo nuestro corazón. Cuando confiamos en Él, Él cambia nuestro temor en valentía y Él cambia nuestra hipocresía en un testimonio real de Cristo. A manera de aplicación quisiera hablarle a aquellas personas que no se identifican con Jesús, aquellos que están aquí o que nos están escuchando, que no se definirían como cristianos. Amigo o amiga, quiero decirte que no tienes que esconder la realidad de lo que eres. No tiene caso, además, es inútil. No tienes por qué esconder tus pecados. Dios ya los conoce. La invitación es a que más bien los confieses, los traigas a la luz que vino al mundo, no para condenarnos por nuestros pecados, sino para rescatarnos de ellos. Y que hoy mismo recibas ese perdón y tengas la confianza de saber que Cristo será tu abogado defensor el día del juicio.
que Él defenderá tu causa y que saldrás triunfador. También quiero hablarle a los demás, a los cristianos, a ustedes, hermanos, que sí nos identificamos con Cristo, que decimos que somos creyentes, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro más grande tesoro. Él ya se identificó con nosotros y lo hace sin avergonzarse. La Biblia nos dice que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. No te avergüences tú de identificarte con Él. Tú estás ahí donde estás, de lunes a sábado, para que otras personas aprecien las virtudes de nuestro Dios. Tú estás ahí donde estás para que tus compañeros de trabajo o de estudio o la gente con la que interactúas te mire y diga, así sería yo si yo fuera cristiano. Con esa paz viviría yo si confiara en ese Dios. Con esa libertad de no temerle a los hombres viviría yo si conociera a ese Dios. El Espíritu Santo te va a dar todo lo que necesitas. No solo para que tal vez salves tu pellejo si te metes en problemas, sino para que puedas mostrarle a todo el mundo a tu alrededor la belleza de nuestro Dios. Entonces yo te animo a que lo hagas. Identifícate con Jesús públicamente, tanto como puedas, con orgullo. El Señor mismo le dijo a Jeremías, si alguien se va a enorgullecer por algo, que se enorgullezca en esto, en decir que me conoce. Y si no lo has hecho, te animo a que te bautices, que es la manera más elocuente de decirle al mundo, yo he muerto con Cristo, pero he resucitado con Él, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y si ya te has bautizado, te animo, especialmente hoy que vamos a tomar la cena del Señor, a que lo hagas como una confesión de tu fe, de que fue necesaria la muerte del Hijo de Dios para que tú fueras salvo. Que lo hagamos como una proclamación de esa muerte, pero también como un clamor por su regreso. Finalmente, para inspirarnos, quiero compartirles una historia que tal vez es conocida para muchos. En el año 1521, el monje alemán Martín Lutero tuvo que comparecer ante la Dieta de Worms. Se le acusaba de hereje y se le exigía que públicamente se retractara de sus propios escritos y de todos los errores, entre comillas, que contenían, refiriéndose a las 95 tesis que dieron origen a la Reforma Protestante. Después de haber pedido 24 horas más y de haber pasado toda la noche en oración, según dice él mismo, luchando contra Satanás, Lutero respondió ante un silencio sepulcral en el que podían escucharse retumbando los latidos de su corazón, a pesar de que había tanta gente que solo el emperador podía estar sentado. A menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios y no puedo ni quiero retractarme de nada, reconociendo que no es seguro ni correcto actuar contra la conciencia. No puedo hacer otra cosa, así que esta es mi postura. Y entonces agregó, que Dios me ayude. Amén. Lutero temía más la desaprobación de Dios que la del mundo entero. A él le daba más miedo que Dios lo rechazara, a que lo rechazara todo el mundo. Pero él también confiaba en Dios y por eso se encomienda a Dios. Y esta mezcla de temor y confianza le permitió ser fiel y tal vez comprobar en ese momento que el Espíritu Santo sí le ayudó a ser un fiel testigo de Cristo. Hasta la vida le salvó a Lutero. Y para nosotros no será diferente, porque nosotros seguimos a aquel que dijo, a Jesús, no tengan miedo, rebaño pequeño,
porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Así que vamos hoy o mañana, en diciembre, con todos los desafíos que tengamos, vamos a decirle al Señor, como hace un rato le dijimos: Príncipe de paz, viviré mi vida en ti. Vamos a orar. Señor, gracias por haberte identificado con nosotros y habernos rescatado de nuestras hipocresías, de nuestros problemas de temor, de nuestra incredulidad y falta de confianza, de nuestra inseguridad. Permite que tu amor derramado en Jesucristo, su muerte por nosotros, nos convenza de que para ti valemos muchísimo y nos transforme al contemplar que aún hoy le ofreces gracia y misericordia y ánimo y compasión a los que somos tan débiles testigos de ti como nosotros. Que en esta iglesia, Señor, haya la humildad de reconocernos pecadores, pero también el gozo de ser adoradores agradecidos, porque tú viniste justamente por personas como nosotros. Que en estos días de fin de año, que en todos los desafíos que nos esperan, comprobemos que tu Espíritu es nuestro ayudador, que no silenciemos su testimonio poniéndonos en su contra, sino que juntamente con Él apuntemos a Cristo y toda su belleza. Así te lo pedimos en su nombre. Te damos gracias.